justicia. Acá hubo justicia, hubo una condena, tardó muchísimo en hacerse efectiva, ¿no? Muchísimo. Mirá, acá de hecho, en esto que vos estás diciendo, Mariana, porque me parece que antes de meternos a contar el hecho, es importante remarcar esto que vos decís, los tiempos de la justicia. Vos contabas muy bien el resumen de qué había pasado. En el 2013 es el hecho. Sí. En el 2017 la condena. 5 años pasaron entre el hecho y la condena. Es un montón de tiempo. Y entre la condena y la prisión pasaron otros 5 años más. Es decir, que en total estamos hablando de casi 10 años entre que sucedió el hecho y entre que el condenado, porque estaba condenado y está condenado Pablo García Liberty, fue a prisión. Recordemos un poco cómo fue este caso. Él tenía un índice de alcohol alto en sangre. 1.45. ¿Esto funcionó como un agravante para la condena? Pues fue una condena baja. Por supuesto. Lo que pasa es que finalmente se terminó condenando a García Liberty como homicidio culposo por conducción imprudente, etcétera, etcétera. Pero para entenderlo bien, Mariana, tenemos que remontarnos al domingo 17 de febrero del año 2013. Ese día, a las 6:08 de la mañana, un hombre llamado Reinaldo Rodas, que tenía 53 años, este hombre que vos estás viendo, era trabajador de seguridad, era empleado de seguridad de un country, del country mapuche que queda por la zona, y había tomado su bicicleta, una bicicleta bastante desvencijada, y había emprendido el camino hacia su trabajo por la autopista Panamericana. Lo hacía siempre ese trayecto, o casi siempre hacía el mismo trayecto. Tomaba su bicicleta, que es esta que está acá, e iba directamente hacia su trabajo en el country mapuches. Exactamente en el kilómetro 52 del ramal Pilar, se acerca por detrás de Reinaldo Rodas un vehículo, un Peugeot 504, que iba a una velocidad bastante considerable, bastante importante. En este lugar, kilómetro 52 del ramal Pilar, exactamente a las 6:08, se da el hecho de que estamos hablando, porque aparece ese 504 que estaba manejado por este hombre, por Pablo García Aliberti, que venía de un cumpleaños y que, como vos dijiste bien, Mariana, en la alcoholemia que le hicieron después, dio 1,45, casi el triple de lo permitido. Después la defensa quiso impugnar esto. Pero para entender lo que sucedió, generamos este gráfico que es demasiado claro, es bastante claro, para ver cómo fue la secuencia. Podemos ver claramente el auto de García Liberty, el Peugeot 504, Reinaldo Rodas que iba en la bicicleta, a Liberty porque no lo ve o por lo que sea. Recordemos que eran las 6:08 de febrero, de pleno verano, por lo tanto ya había luz solar, no era de noche. Sí, sino también es muy riesgoso andar en una bicicleta, también ¿no? en la autopista, hay que decirlo, porque no es lo habitual, digamos. No es lo habitual. Lo que no quita que el hombre venía con un montón de alcohol en sangre, no estaba con todos sus reflejos, obviamente, ¿no? Y no quita lo que pasó después, que es sumamente terrible, curioso, que es lo que agrava el hecho. Y terrible, porque a Liberty lo atropella a Reinaldo Rodas. Terrible. La bicicleta queda destruida en un costado. Reinaldo Rodas cae primero sobre el capot del auto y después atraviesa el parabrisas. Medio cuerpo adentro. Mete medio cuerpo adentro y, según lo que dijo en ese momento García Liberty, quedó sobre la palanca de cambios. Ya el cadáver de Rodas, ya había muerto Rodas. Y acá viene lo más increíble de todo. ¿Qué hizo García Liberty luego de haberlo atropellado y con el cadáver sobre prácticamente la mitad del cuerpo, sobre el auto, sobre el interior del auto? Condujo 17 kilómetros. 17 kilómetros que los hizo aproximadamente en 15 minutos hasta que llegó a un peaje, al peaje de Pablo Nogués. Es una barbaridad. Es inexplicable cómo no frenó. Imagínense estar 15 minutos manejando con un cadáver prácticamente adentro del auto después de que vos lo atropellaste. Con el vidrio roto. Con el vidrio roto. El viento de frente. O sea, es una situación... es inexplicable que no haya frenado. ¿Qué dijo después? Que estaba en shock. García Liberty. Que estaba en shock y que, como había caído el cuerpo sobre la palanca de cambios, él no tenía la posibilidad de frenar.
lo cual por supuesto que después en el juicio no se le creyó, por eso fue condenado, porque imagínate que por más de que vos lo tengas sobre la palanca de cambio, vos podés frenar igual sin tocar la palanca de cambio. A lo sumo se te parará el auto, pero vos terminás frenando. El hecho de seguir 17 kilómetros es algo que no se entiende, o que sí se entiende, porque como decíamos recién, el dosaje que le hicieron cuando él sopla la pipeta da que tenía 1,45 de alcohol en sangre, que siempre fue un dato controvertido por la defensa. ¿Por qué controvertido por la defensa? Porque el propio García Liberty, él reconoce y dice, sí es verdad, yo tomé alcohol, pero tomé unas cervezas, no tomé la cantidad de alcohol como para que me dé 1,45. Sin embargo, la fiscal María Inés Domínguez, una de las mejores fiscales que tuvo la provincia de Buenos Aires, lamentablemente ya fallecida, siempre sostuvo que ese dosaje estaba bien hecho, a pesar de que, y mirá de lo que se agarra la defensa, el ticket que sale, por llamarlo de alguna manera, el papelito, el comprobante que sale, no tenía el nombre de García Liberty. Y de eso se agarró la defensa para decir, esto es nulo. Igual convengamos que eran las 6 de la mañana y tenía ese porcentaje en sangre de alcohol, o sea, venía de tomar muchísimo. No sé si hay testigos de dónde estuvo él antes. Sí, bueno, Mariano. Hay un dato. Para la legislación que había en ese momento, este fallo fue un fallo ejemplar. Lo que digo es controversial, porque acá la víctima es Roldán, que iba a trabajar y se encontró con Aliberti allí manejando alcoholizado. Pero quiero decir, para la legislación de ese momento, cuando el obrar con impericia tenía una pena de 5 años de prisión como máximo, por conducción antirreglamentaria, ahí se subsume lo del alcohol, porque el alcohol no estaba como agravante en el Código Penal en ese momento. Exacto. Estaba dentro de la conducción antirreglamentaria. Sí. 3 años y medio es una buena pena. Que fue la misma lógica que lo que pasó con la Diana Siempre y cuando se Ahora, cumpla. Si querés, siempre y cuando se y cumpla bueno, pero la se pena. está cumpliendo. Siempre y cuando se cumpla. Por eso, ahora quiero ir a esta parte, porque el hecho fue en el año 2013. Sin embargo, y acá de vuelta las dilaciones y la tardanza de la justicia que hablamos siempre, el juicio recién se hizo en abril del año 2017. En ese juicio lo encuentran culpable a este hombre por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor. Está bien lo que decía Mariano recién con respecto al alcohol. Y lo condenan a 4 años de prisión. Sin embargo, después, como la defensa apeló, se hizo una revisión de ese juicio y se le bajaron algunos meses a esa condena de 4 años. Finalmente terminó en 3 años y 4 meses de prisión. Pero claro, ese día, el día de la condena, hablaba la mujer de Rodas, que lamentablemente ya falleció también. Mirá lo que es una familia muy humilde. Una familia muy humilde, que mirá lo que es mirá lo que ya hemos contado, que mirá lo que es el tiempo que tarda la justicia, que en este tiempo se murió la fiscal y se murió la esposa de la víctima, digamos, en estos 10 años. Lo cierto es que en ese momento, la familia de la víctima, la mujer o la fallecida, y el hijo, que en ese momento era menor de edad, pero con el transcurso del tiempo pasó a ser mayor de edad, dijo, nosotros esperábamos que García Liberty salga esposado de este tribunal. No salió esposado. Cuando revisa la condena en casación, le bajan la pena de 4 años a 3 y 4 meses, es decir, se la reducen en 6 meses y tampoco va a la cárcel. Recién en el 22, en el 2022. En abril del 2022, cuando agotó todos los recursos posibles, cuando la Corte Suprema dijo, este fallo está firme, ya no había más nada para hacer. Mirá, siempre cuando hablamos de sentencia firme, algunos te dicen, no, cuando casación es sentencia firme. No, es que la cantidad de recursos y artilugios legales que existen, es verdad que benefician más a los imputados que a las víctimas. Eso sin dudas, se estira muchísimo. Lo cierto es que en ese abril del 2022 se le acabaron los recursos y Pablo García Liberty fue finalmente preso. Se presentó porque la condena quedó firme y quedó detenido. Y ahora repito la noticia con la que empezábamos. Noticia exclusiva de DM que hasta ahora no se conocía. Esto fue en los últimos días. La defensa de García Liberty le pide a la jueza de ejecución, que es la jueza que tiene que justamente controlar que la pena se ejecute correctamente, la libertad asistida.